creer o sentir. El camino de la fe se vive de acuerdo a los estados emocionales o se vive de acuerdo a lo que creo. Es el tema que les planteo en el día de hoy. Creer o sentir. ¿Vivimos de lo que creemos, nos sostenemos en lo que creemos o vivimos de acuerdo a cómo nos sentimos? El creer es tener fe, es creer que algo es posible. Y en términos de la fe cristiana, de la fe puesta en Cristo, puesta en Dios y puesta en su palabra, es creer que lo que Dios ha dicho en la palabra, eso es cierto y eso es veraz. Eso es fe y eso es creer. Sentir, contrario a lo anterior, tiene que ver con sentimientos que van ligados a las emociones y estas van ligadas a la voluntad y esta se va moviendo de acuerdo a las circunstancias. Entonces, de acuerdo a las circunstancias, a veces las personas se van dejando llevar de las circunstancias. Las circunstancias son como un mar. Y cuando toco los temas del mar me encanta hablárselos a ustedes porque ustedes son expertos. Tienen el mar, tenemos el mar aquí muy cerca y cada año vamos mínimo una vez como familia aliancista. No sé cuántas veces irá usted como familia biológica o con sus amigos. El mar no es amigo de nadie. Pero no le prohíbe a nadie que entre. Pero cada uno entra bajo su responsabilidad. Todo lo que usted quiera hacer dentro del mar, el mar se lo permite, pero las consecuencias las vive usted. Entonces el mar siempre está en movimiento, el mar siempre está en movimiento. Y hay un versículo en la palabra que dice respecto de nuestras peticiones: si alguno tiene falta de fe, pídala. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando, porque quien duda es semejante a la ola del mar. Es inconstante en todos sus caminos. La fe no puede depender de mi estado de ánimo. Y yo escribí esta frase por aquí: cuando la fe se fundamenta sobre los sentimientos, es como si se estuviera construyendo sobre la arena. Se la repito para los que les gusta escribir cositas. Cuando la fe se fundamenta sobre los sentimientos, es como si se estuviera construyendo sobre la arena. ¿Qué construcción puede permanecer sólida sobre la arena? En Hebreos el capítulo 11, el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Partiendo de estos planteamientos que nos hace la palabra, yo quiero mostrarles hoy dos ejemplos bíblicos, que nos muestran exactamente los dos aspectos que les estoy enunciando: el creer, que representa la fe, y el sentir, que representa el sentimiento y la voluntad, que se tenga circunstancialmente, dependiendo de aquel momento que se viva. Y el primer caso lo vamos a ubicar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículos 2 al 4. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Versículo 2 hasta el 4. El capítulo 18 es el capítulo glorioso, el capítulo de la fe, el capítulo del sobrenatural, el capítulo del, si me permitieran de alguna manera explicarlo, el capítulo del superhombre.
del Superman, quien se paró y desafió al rey Acab y le dijo: durante 3 años y medio no habrá lluvia, sino por mi palabra, hasta que yo no ordene que los cielos se abran, no habrá lluvia. Y después de haber dicho la consigna, se echó a perder durante 3 años y medio. Y hubo sequía total. No había agua en ninguna parte. Los cultivos no pudieron crecer lo suficiente. El rey mandó por todo el territorio a buscar donde habían manas, ojos de agua, donde había algo de agua y de pastos para sus ganados, para sus animales, porque se estaban muriendo. Pero asimismo mandó ejércitos buscando por todo Israel a quien dijo que hasta que él no volviera a abrir la boca, los cielos no se abrirían. Y lo que tiene al lado, esa es mucha fe. Ese es mucho poder de declaración. Eso es mucha convicción. Pero dígale también, tóquele el hombre y dígale, ese es mucho respaldo de Dios a ese hombre. ¿Cuántos quisieran tener esa fe así de grande? ¿Cuántos quisieran tener esa fe así de poderosa? ¿Cuántos quisieran tener esa fe en este momento para orar, para que venga la lluvia sobre Córdoba y no se siga muriendo el ganado? No se sigan secando los pastos. Van a tener esa fe, ¿verdad? Bueno, ese superhéroe de la fe, ahora en el capítulo 19, el verso 2, vamos a ver un episodio de su parte humana. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Estamos ahí? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Recuerde que la vez pasada le estaba hablando sobre el precio de la bendición, porque este señor, como modus operandi, siempre le gustaba deshacerse de su criado en momentos cruciales. Él quiere apartarse ahora, irse. Entonces deja a su criado en Berseba y se va. En la otra ocasión le dice al criado que se quede ahí en Gilgal, y él le dice: no, señor, yo voy con usted. Voy para Betel, allá voy. Voy para Jericó, yo también. Voy a cruzar el Jordán, yo también. Bueno, entonces, ¿usted qué es lo que quiere? Era un hombre de un carácter áspero. No crean ustedes que Elías era un hombre amable y suave. Elías era un hombre solitario. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando oye a Jezabel, entonces ya la primera parte la vimos. Elías creyó que Jehová le respondería cuando desafió a los profetas de Baal, y efectivamente Dios le respondió. Cuando él regresa, está la lluvia, él da la palabra, está la lluvia, ¿verdad? Luego viene el desafío donde convoca a todos los profetas de Baal, que son como 450, y los profetas de Acera, y van al monte y los desafía y le dice: hagan ustedes un altar allá y yo hago un altar a Jehová de los ejércitos acá. Y coloquen ahí el sacrificio y empiecen ustedes primero. Ustedes tienen primero la oportunidad de pedir que su Dios descienda con fuego y consume el sacrificio de ustedes. Porque les preguntó antes: ¿hasta cuándo claudicaréis en medio de 2 pensamientos? Y esa sentencia y esa expresión de Elías es la misma para nosotros hoy. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos, entre lo que creemos y lo que sentimos? ¿Hasta cuándo? Así que ellos trabajaron hasta el mediodía, dice el relato bíblico, clamaron, lloraron, gritaron, hasta se cortaron los brazos,
Y Elías se los gozó, como decimos nosotros popularmente. Porque les dijo, grítenle, seguramente está almorzando y está haciendo la siesta ya, a esta hora ya es como hora de almuerzo, ¿no es cierto? A esta hora ya es como una hora de hacer la siesta. Llámenlo, grítenle. Y gritaban desesperados alrededor del altar y se cortaban y hacían sacrificios entre ellos para que su Dios respondiera. Y su Dios no respondió. Y entonces Elías ahora no solamente tiene el sacrificio ahí, sino que manda cavar unas zanjas alrededor del altar y manda mojar toda esa carne, echarle agua y más agua, hasta que las zanjas que han sido cavadas alrededor estaban llenas de agua. Y luego levanta su voz y hace la oración y desciende fuego, quema el sacrificio y lame y seca hasta el agua. Entonces ya el pueblo tiene que dejar de claudicar entre dos pensamientos. Y ahora da la orden para que tomen a los profetas y los lleven a un determinado lugar y allá van a perecer. Esa primera parte del relato es poderoso. Dígale que tiene al lado, esto es poderoso. Esas son las palabras que a mí me animan y me emocionan. Y esos son los predicadores que yo quisiera tener frente a mí, que me inspiren. Y esos son los pasajes que yo quisiera leer todos los días. Esos son los pasajes porque yo quiero ser un hombre, una mujer llena del poder del Espíritu de Dios. Sí, la Biblia dice todo tiene su tiempo, pero vamos a ver qué pasó una vez que logró semejante batalla. O sea, triunfó el Espíritu y triunfó la fe, y ese hombre se levantó agradecido y poderoso. Y si en ese momento los judíos jubilosos hubiesen querido tomarlo sobre sus hombros y llevarlo en andas por allá, y este es el gran hombre de Dios, el poder de Dios reflejado aquí, pudieran haberlo hecho perfectamente. Porque Elías había demostrado estar conectado con Dios y tener un Dios que responde a las peticiones de los hombres. Pero ¿qué pasa en el acto seguido? En el verso 3, el 19. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. El verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Oye, profeta de fuego, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces, adorador poderoso? ¿Qué haces aquí, arrinconado, metido en este hueco? ¿Qué haces, predicador de multitudes, metido en este hueco? ¿Qué haces, intercesora, que te la pasas tanto tiempo orando, clamando y te sientes tan poderosa y le predicas a otra y le das ánimo a otra? Y te encuentro aquí metida debajo de la cama. ¿Qué haces aquí? Y eso es interesante, porque es la lucha de la carne contra el espíritu. En el espíritu y por el espíritu logró semejante victoria, pero ahora viene la parte débil de todo ser humano. Y en el verso 9 el Señor le hace esa pregunta. Y luego vamos al verso 13, a ver si lo deja tranquilo o lo sigue examinando. Y en el verso 13, y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez está mal parqueado. Otra vez le vuelven a preguntar lo mismo. El Señor le vuelve a preguntar lo mismo. ¿Qué haces aquí? Y en el verso 15, y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. La palabra clave aquí es vuélvete. Cuando nosotros estamos estudiando cómo interpretar los pasajes de la Biblia, tenemos que aprender a ponerle cuidado a todas las palabras. ¿Qué tipo de palabras son? ¿Qué órdenes se dan? ¿Qué es lo que le está diciendo? Y aquí la clave está en la palabra
el verbo volver, vuélvete. Entonces el hombre está allá huyendo para salvar su vida, despavorido de miedo, y el Señor le dice, vuelve. Y vuelve no es toma otra dirección, vuelve es regresa por donde viniste. Y ubícate otra vez en el punto donde recuerdas que el Señor te usó y te levantó poderosamente. ¿Cuántos comprenden esa palabra? Regresa. Regresa. Entonces, hermanos, ¿podemos nosotros creer en el Señor? Claro que sí. ¿Podemos sentirnos desanimados? Claro que sí. ¿Podemos sentir desconfianza? Claro que sí. ¿Podemos sentir que hemos hecho cosas muy grandes para Dios y como que Dios nos ha abandonado? Sí. ¿Podemos tomar decisiones en medio de nuestros estados emocionales? No me quieren, no me tienen en cuenta, ya esto, ya aquello, y entonces en sus emociones heridas, lastimadas, entonces tú quieres meterte en la cueva. Porque ya tú no eres importante. Y el Señor no está contigo. Ya no funges como profeta. Se te olvida que eres profeta. Piensas que ya eres una persona común y corriente. Cuando la palabra regresar aparece ahí, no solamente es en un estado físico, es en un estado mental, es en un estado personal, es en un estado de fe, pero también es en un estado emocional. Porque nosotros somos seres emocionales. Ese estado de emociones nos lleva, y dependiendo de cómo estemos, todos los días aparece el día nuevo y para uno dice, uy, qué día tan hermoso. Y otro dice, uy, qué día tan gris, uy, qué día tan alegre, uy, qué día tan aburrido qué día tan largo oiga, qué día tan corto ¿Y sabe por qué se dicen todas esas expresiones? Por la forma que tenemos de medir el día, pero lo medimos a través de nuestro estado emocional. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos están saliendo las cosas? Y si las cosas no nos salen dentro de nuestros planes, de lo planeado nosotros en nuestro tiempo cronos, entonces las cosas van mal. No se le olvide que Dios no mira el reloj del hombre, Dios tiene su propio reloj. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Muy bien, ahora quiero llevarlos a otro caso. Ustedes sabían eso de Elías, ¿verdad? Pero verlo de esa manera hoy es de otra forma que lo estamos viendo. ¿Cómo así? Un hombre, está bien pues que ya se ha pasado mucho tiempo, pero es que están encanadados. Cronológicamente es la escena que sigue después de haber hecho llover fuego del cielo, que consume todo el holocausto y seca hasta el agua, y que pueden deshacerse de la maldición a través de la cual, la maldición que había sido transmitida por estos profetas falsos, que habían llevado al pueblo a la idolatría, a seguir a un ídolo, y el pueblo ha sido limpiado de todo esto, y el pueblo debe estar glorioso, bendecido y alegre, y el pueblo debe estar celebrando la victoria de haber muerto su corazón a Dios. ¿Cuántos creen eso? Y cuando el pueblo está regresando a Dios y está poniendo su corazón a tono con el Señor, el hombre de Dios que causó todo eso está escondido. Se siente en la más tremenda depresión, angustia y soledad. Eso es. Pero Dios le dice en esta hora a cada uno de ustedes, y me dice a mí, regresa. Regresa. Porque hay un punto importante donde tenemos que volver nosotros para conectarnos otra vez con Él. Para que nuestras emociones se estabilicen. Para que nuestras emociones no nos sigan llevando a tomar decisiones equivocadas. Las peores decisiones de la vida las toman las personas cuando están quebradas emocionalmente. Cuando están decepcionadas, como parejas pelean, se divorcian, se abandonan, se maltratan. Cuando el empleado está decepcionado, en un estado emocional decepcionante, está decepcionado por su situación, y la persona que lo dirige y la persona que le da órdenes va y le da una orden, como él está tan mal emocionalmente,
ese es el momento para renunciar, para desobedecer, para irse, para no querer nada más. Ese es el momento. Cuando el estudiante está sentado allá y está perdiendo el interés en la materia porque prácticamente la lleva perdida, y entonces empieza a llamar la atención a sus compañeros para distraerlos también, y entonces el docente le llama la atención, ese es el momento para que el estudiante le responda con groserías o se pare del salón y se vaya. ¿Y quién pierde? ¿Quién pierde? Quien toma las decisiones equivocadas. El que toma las decisiones equivocadas. Y para todo aquel que toma decisiones equivocadas sin consultar a Dios y sin esperar en Él, la orden es la misma: regresa. Regresa, porque tienes todavía un trabajo para hacer. Vamos con el otro personaje. Y el segundo personaje lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29. San Juan 1, 29. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Juan el Bautista. En este pasaje vamos a hablar de Juan el Bautista. El poderoso profeta, considerado como el último profeta de Israel. Ese es el último profeta. Entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de San Mateo, los expertos consideran que hubo un silencio de 400 años, que no volvió a haber palabra profética. 400 años después el Señor levanta a un niño que nace milagrosamente porque su madre es una mujer mayor y su padre es un anciano también. Y de ese par de ancianos prácticamente repite la historia de Abraham y de Sara y le da un hijo. Y ese hijo es Juan el Bautista, y ese va a ser el profeta, el último profeta de Israel, y es el primero del Nuevo Testamento. Y ahí está, porque después de él, entonces, lo que viene, según Pablo al explicar en las cartas, lo que vienen son personas con don de profecía. Con don de profecía, no profetas. Porque cuando miras la lista del ministerio, tú vas a ver ahí ese escalafón ministerial. Entonces, ¿qué pasa con él? Estoy en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos hasta el 34. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir un amén? ¿A cuánto les ha sido revelado el Hijo de Dios? ¿Y cuántos conocen al Hijo de Dios? ¿Y cuántos de ustedes le han abierto un espacio en su corazón al Hijo de Dios? ¿Y cuántos pueden abiertamente decir: Él es mi Salvador y mi Señor? Eso está muy bien, y yo creo que hasta merece un aplauso, ¿verdad? Claro que sí. Pero ¿qué pasa en los momentos difíciles cuando somos amenazados? ¿Qué pasa en los momentos difíciles cuando las cosas no se dan como creemos y como queremos? Cuando las cosas no suceden como nosotros las teníamos planeadas. ¿Qué pasa?
Esto que acabamos de leer es majestuoso, glorioso, eso es para enmarcarlo y colocarlo en un lugar, porque era la carta de presentación que el primer hombre que está reclutando discípulos y formando ahora la iglesia del Nuevo Testamento y preparando el camino para la iglesia del Nuevo Testamento y para la aparición del Mesías, está dando testimonio que el Espíritu, que él vio el Espíritu descender sobre ese hombre y que él oyó una voz también que decía, ese es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Y él tuvo la convicción completa y total, he aquí, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo les he dicho que yo no soy digno de desatar ni siquiera el calzado, la correa de su calzado. Y que cuando Jesús se le aproximó allá al río Jordán, él reconociendo la majestuosidad de Jesús dijo, no, antes yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús con toda humildad le dijo, no, tienes que hacerlo para que cumplamos y seamos obedientes al Padre, para que se cumpla la voluntad de mi Padre. Y entonces Juan temeroso, bautizó a Jesús. Ahora voy a mostrarles la siguiente escena. Eso está en el tema de creer. Ahora voy a mostrarles en el tema de sentir. En Mateo capítulo 11, versículo 2. Mateo 11:2, cuando viene la crisis, viene la situación difícil, amigos. Se pone la situación un poco pesada, dura. En el capítulo 11, verso 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Juan? Señale eso ahí en su Biblia. Porque cuando él gritó todas esas cosas, cuando él dijo todas esas cosas, él estaba en el desierto. Él estaba apartado, él estaba a la orilla del río bautizando las multitudes que lo seguían, que tenían convicción de su pecado. Pero ahora va a hablar desde la cárcel. Va a hablar con sus emociones tocadas, lastimadas. Va a hablar con sus sentimientos heridos. Va a hablar con un estado emocional diferente. Un estado de emoción diferente. Y mira lo que dice. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Qué opina de la pregunta? Compare la pregunta con la declaración que acabamos de leer en Juan 1:29, a ver qué relación le encuentra. ¿Qué relación le encuentra a usted? Duda, desconfianza, inseguridad, no sé. Ahora que estoy privado de la libertad, ahora que estoy siendo azotado, ahora que me han cambiado mi dieta, ahora que estoy en unas condiciones donde nadie me visita en la cárcel. Que yo esperaba que si él era el Cristo viniera a verme a la cárcel, porque entre otras cosas eran parientes, eran primos. Entonces, por favor, vayan y pregúntele si él es, o si tenemos que esperar a otro. Tremendo, ¿no? Dudó que Jesús fuera el Cristo en su momento de crisis. Él dudó que Jesús fuera el Cristo. Entonces yo quiero decirles en esta mañana, a esta hora del día, temprano por supuesto, que Dios nos hizo así a nosotros. Nosotros no somos seres espirituales, nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos, en el componente del ser, tenemos 3 partes muy importantes. El alma, que domina todas nuestras emociones y conduce nuestra voluntad y nuestros pensamientos. Tenemos el espíritu, que es esa parte que nos conecta con lo sobrenatural, con el más allá, con lo divino, con el ser supremo y creador llamado Dios. Eso no es con el alma que se conecta, es en el espíritu. Pero tenemos lo más visible de todo, del que se puede hablar de forma, de tamaño, de peso, de estatura, de color.
Es el cuerpo. El cuerpo. Y entonces el cuerpo está a merced de lo que decidan el alma y el espíritu. Es decir, el cuerpo como buen amigo responde tanto al alma como al espíritu a las que sea, cuente conmigo. ¿Estás desanimado y quiere que nos vayamos? Bueno, yo pongo los pies a funcionar. ¿Para dónde hay que correr? Estoy simplemente de la orden. ¿Estás conectado con Dios y quieres pasar en adoración y alabanza? Entonces dime para doblar las rodillas. Eso no es cuerpo. ¿Quieres levantar tus manos? Ay, el hermano está danzando en el espíritu. No veo el espíritu, veo el cuerpo. Las hermanas hicieron una danza en el espíritu. Oye, necesitaríamos una cámara sobrenatural para poderlas filmar en el espíritu, porque lo que vemos es su cuerpo, ¿o no? Pero su cuerpo está conectado con su espíritu y su espíritu está conectado con Dios. Hoy el pastor está ungido, hoy predicó en el espíritu, hoy ese hombre estaba conectado. Yo no vi su cuerpo por ningún lado, yo no vi su alma por ningún lado, eso era el espíritu. Ustedes no vieron esa aureola, esa gloria. A veces uno se encuentra con unos hermanos tan fantasiosos que toman una foto de esas y entonces después muestran la foto y un chorro de luz que le cayó allá así en el Espíritu Santo como estaba sobre el predicador. Un efecto de luces. Y no fue que se propusieron tomarle la foto a ese chorro de luz, no, eso es una cosa secundaria, se enfocan en la persona y toman la foto, pero hay unos rayos de luz gigantes, entonces los que andan viendo cosas, los que pagan Sky Divino, los que tienen canal del cielo, entonces ven todo eso. Oiga, hermano, ¿no te cayó escarcha esta mañana? Uy, yo llegué a esos brazos. Yo me he querido bañar en toda la semana porque para no quitar la gloria de Dios sobre mi cuerpo. Pero lleno de escarcha, del polvo de las calles del cielo, viene una situación bien difícil, se le enferma a alguien, hay un diagnóstico médico y lo primero que piensan que hay que decir ante el diagnóstico médico es que esa es mentira del diablo. No, esa no es mentira del diablo, esa es realidad científica. ¿Sí o no, doctor? Es realidad científica. Que Dios pueda cambiar las cosas es diferente. Y Él tiene el poder para cambiar las cosas. Pero nosotros no tenemos el poder para cambiarlo a Él, ni para hacerle cambiar la voluntad a Él. Lo que Él decida está bien. Lo que nosotros tenemos que saber todos es que Él nos llamará a nosotros. Oiga bien, a que regresemos. No debemos guiarnos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Escriba eso también. No debemos guiarnos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Por eso usted habla con personas cristianas que dicen, no siento orar, yo no siento deseo de orar. Yo no siento deseo de leer la Biblia. Yo no siento congregarme, no siento deseo de ir a la iglesia, no siento deseos. No siento que Dios esté conmigo. Pues cuando usted encuentre a alguien así que le esté diciendo no siento, siéntelo y explíquele. Siéntelo, tómese una silla y escuche. Con Dios es para adelante y no para atrás, a menos que Él ordene que regresemos a aquello que habíamos abandonado y dejado de hacer, y que estábamos haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque en Hebreos el capítulo 10, el verso 38, Él da una palabra. Hebreos capítulo 10, el verso 38. Esa palabra me fascina mucho, porque es la palabra donde nos muestra a nosotros que nosotros no tenemos reversa para apartarnos
para dejar de hacer lo que teníamos que hacer. Mas el justo vivirá por fe. Quiero que lo repitamos todos. Mas el justo vivirá por fe. 13, Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Y en el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Entonces, hermano querido, la palabra hoy nos manda a nosotros a permanecer en el Señor sin importar cuáles sean las circunstancias por las que estemos viviendo, porque la palabra dice, todo tiene su tiempo. Y en Eclesiastés precisamente habla de eso y menciona todo el tiempo. ¿Para qué? ¿El tiempo para qué? Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para crecer, hay tiempo para madurar, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para enamorarse, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para besar, hay tiempo para abstenerse de abrazar y de besar, hay tiempo para todo lo que se quiere debajo del cielo, hay tiempo. Y entonces durante toda esa carrera y esa escalera por la que vamos subiendo nosotros, a veces queremos que cosas sucedan en el tiempo antes del tiempo de Dios. ¿Le queda claro? Pregúntele que tiene al lado, ¿le quedó claro? Entonces sus sentimientos nunca podrá renunciar a ellos, porque forma parte de su ser. Sus estados emocionales, eso forma parte de su ser. Su manera de pensar, su voluntad, sus pensamientos, todo. Pero por eso dice que tenemos que someter todo esto al Señor. Amén. Porque el Señor quiere que nosotros seamos diferentes a los demás. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer de Dios con un hombre y una mujer del mundo? ¿Cuál es la diferencia? Tiene que haber una diferencia muy grande. Y la diferencia grande es que Él ha dicho que Él nos ha dado a nosotros su mente. Y si Él nos ha dado la mente, tenemos que aprender a pensar como Él. Y ser victoriosos en medio de momentos duros y difíciles. Hay decisiones duras para tomar en la vida. Y hay decisiones que nos toca tomar contra nuestra voluntad. Pero si es la voluntad de Dios, saldremos bien librados. Pero si es la voluntad caprichosa de nosotros, pagaremos las consecuencias. No se confíe del mar. No, es que yo sé nadar, yo soy buzo. Todavía como que están buscando unos buzos que se perdieron. Es que yo soy buzo, yo tengo el equipo, yo tengo la experiencia, yo sé cómo bucear en la profundidad del mar. El mar no tiene amigos. No conoce a nadie. No rechaza a nadie que quiere entrar en él, pero todos entran bajo su responsabilidad. Colóquense de pie. No sé cuál sea su situación en el día de hoy. Si está creyendo más en sus sentimientos, que van pasajeros, o está creyendo la palabra. Por eso yo siempre me sostengo en aquel dicho que durante todo el tiempo lo he estado confesando. Yo no creo en lo que veo, yo creo en lo que creo. O sea, creo en lo que espero. Yo creo lo que espero, no lo que estoy viendo, porque es que lo que estoy viendo, muchas veces lo que yo estoy viendo, lo único que me trae es desánimo, porque yo no veo lo que yo estoy creyendo, yo veo lo que estoy viendo, y lo que estoy viendo no me muestra lo que estoy creyendo. Entonces, si no me muestra lo que estoy creyendo, y yo empiezo a creer lo que estoy viendo, mira el ejercicio, si yo estoy creyendo algo y esperando algo, pero yo empiezo a creer lo que yo estoy viendo, entonces quito mi fe de lo que estoy creyendo y la pongo en lo que estoy viendo. Y cuando la pongo en lo que estoy viendo, deja de ser fe. Porque ¿qué fe se necesita para creer en lo que tengo en mis ojos y lo tengo que ver? Y lo estoy viendo. No es así. No es así. Entonces, cualquiera que sea su situación, por favor, piense ahora, esto es pasajero, esto es transitorio. Yo sé que el Señor me va a sacar de aquí, me va a llevar a otro nivel, me va a bendecir, me va a poner en otras circunstancias, me va a poner en un nuevo nivel el Señor. ¿Quieres eso? Levanta tu mano, Señor,
en este día. He oído tu palabra, que yo estoy como Elías, yo estoy como Juan el Bautista, pero hoy necesito, Señor, las fuerzas tuyas, fuerzas que vienen de Dios, las necesito hoy, para mantenerme ahí firme en mi decisión de no quebrantar mi vocación de la fe, de no apartarme, de no irme, de no renunciar al propósito que tú tienes conmigo, sino de seguir haciendo tu voluntad. Señor, dame las fuerzas. Yo sé que hoy me estás preguntando, ¿qué hago en medio de esta situación? ¿Qué estoy haciendo frente a esa actitud que estoy tomando para que revise mi decisión? Tú lo estás haciendo hoy. Y quiero darte gracias porque eres Dios paciente y misericordioso. Tú me ayudas, tú me guardas, tú eres el Señor de mi vida. Y quiero darte gracias por eso. Y no me rendiré, no me entregaré. No me entregaré a mis emociones, no me entregaré a mis sentimientos, no me entregaré a mi voluntad caprichosa. Me entrego a tus manos para que me sigas moldeando, me sigas tratando, me sigas ayudando, porque es de tu mano preciosa que tomado llegaré hasta el final. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.